La mayoría de la gente cree que el éxito es una cuestión de suerte, de talento o de estar en el lugar adecuado en el momento justo. Pero los que pertenecemos al 1% sabemos una verdad mucho más cruda, y a la vez, liberadora. El éxito es predecible. No es un accidente, es el resultado de una ingeniería mental que muy pocos se atreven a construir. Brian Tracy, uno de los mentores más influyentes de nuestra era, ha dedicado más de 40 años a estudiar por qué unos avanzan a pasos agigantados mientras la mayoría se queda atrapada en el lodo de la mediocridad. Y su conclusión es una palabra que muchos temen, pero que hoy vamos a redefinir por completo. Disciplina. Pero no la disciplina que te enseñaron en la escuela. No esa obediencia ciega que se siente como una carga. Hoy vamos a hablar de la disciplina blindada. Una tecnología mental que combina la sabiduría pragmática de Tracy con los últimos descubrimientos en neurociencia. Vamos a descubrir por qué, aunque sepas exactamente lo que tienes que hacer, tu cuerpo se siente paralizado, y el cómo puedes usar esa misma parálisis para catapultarte hacia tus metas. Dime algo. ¿Cuál es el precio que estás pagando hoy por la vida que quieres tener mañana? Si estás aquí, es porque ya no te conformas con los consejos genéricos. Estás aquí porque buscas el archivo maestro. Prepárate, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos no es solo una clase de gestión del tiempo, es la reprogramación total de tu radar de éxito. Bienvenido a Archivo 1%. Archivo 1. La filosofía de la ventaja injusta. Para empezar este viaje, debemos derribar el primer mito. Brian Tracy dice que la disciplina es la capacidad de obligarte a ti mismo a hacer lo que debes hacer, cuando debes hacerlo, tengas ganas o no. Parece simple, ¿verdad? Pero hay una trampa psicológica en esa definición que la mayoría ignora. ¿Por qué es tan difícil obligarse? La respuesta está en tu autoimagen. La psicología profunda nos enseña que tú nunca actuarás de una manera que contradiga la persona que crees que eres. Si en el fondo de tu mente te ves como alguien que deja las cosas para después, tu cerebro interpretará cualquier intento de disciplina como una amenaza a tu identidad. Brian Tracy introduce un concepto que es la base de la disciplina blindada. El sapo. Seguramente has escuchado su famosa máxima. Si lo primero que haces cada mañana es tragarte un sapo vivo, puedes continuar el día con la satisfacción de saber que eso es probablemente lo peor que te va a pasar. Pero analicemos esto bajo el lente del 1%. El sapo no es solo una tarea difícil. El sapo representa tu mayor resistencia interna. Es esa llamada que te da miedo hacer, ese informe que te genera ansiedad, esa conversación que has estado postergando. En el mundo de la alta ejecución, el tamaño de tu éxito está determinado por el tamaño de los sapos que eres capaz de digerir antes de las 9 de la mañana. Aquí es donde entra la ley de la eficiencia forzada. Esta ley dice que nunca hay tiempo suficiente para hacerlo todo, pero siempre hay tiempo suficiente para hacer lo más importante. La gente del 99% intenta vaciar el océano con una cubeta, intentan hacer 1000 tareas pequeñas para sentir que están ocupados. Estar ocupado es la forma más común de pereza. Es la pereza de no querer enfrentar la tarea que realmente movería la aguja de tu vida. Tracy nos enseña que la disciplina comienza con la selección. Si tienes 2 sapos, trágate primero el más feo. Esto tiene un impacto psicológico masivo. Cuando vences la tarea más difícil al inicio del día, liberas una cascada de confianza que altera tu percepción del resto de tus desafíos. Lo que antes parecía una montaña, ahora parece un pequeño montículo. Sin embargo, para que esta filosofía se mantenga en pie, necesitas entender que la disciplina no es un castigo, es la forma más elevada de amor propio. Cada vez que cumples una promesa que te hiciste a ti mismo,
estás depositando capital en tu cuenta de autoestimación. Y cuando esa cuenta está llena, te vuelves imparable. Pero, ¿qué sucede físicamente en tu cabeza cuando intentas tragarte ese sapo? ¿Por qué parece que hay una guerra interna cada vez que suena la alarma? Para entender eso, debemos abrir el siguiente archivo y entrar en los laboratorios de la neurociencia moderna. Archivo 2. La biología del autocontrol y la batalla por tu destino. Para entender por qué la disciplina de Brian Tracy es tan efectiva, primero debemos abrir la mente y observar la guerra civil que ocurre dentro de tu cabeza cada mañana. No es una falta de carácter lo que te detiene, es un diseño biológico de hace miles de años que intenta protegerte de un peligro que ya no existe. Imagina que tu cerebro es una empresa de alta tecnología. En el ático, en la oficina más lujosa y con las mejores vistas, se encuentra el CEO. Científicamente lo llamamos corteza prefrontal. Este es el estratega, el visionario, el que entiende que si trabajas duro hoy, en 5 años serás libre. El CEO ama los libros de Brian Tracy. El CEO entiende el concepto de tragarse el sapo, y el CEO es quien compró la membresía del gimnasio que no has usado en 3 semanas. Pero, en el sótano de esa misma empresa, vive un animal, es tu cerebro primitivo. Un animal primitivo que ha sobrevivido a glaciaciones y depredadores. Su nombre técnico es sistema límbico. A este animal primitivo, no le importa tu libertad financiera, no le importan tus abdominales, y definitivamente no sabe quién es Brian Tracy. Al animal interno, solo le importa una cosa: sobrevivir al día de hoy gastando la menor cantidad de energía posible. Aquí es donde ocurre la tragedia de la mediocridad. Cuando suena la alarma a las 5 de la mañana, el CEO se levanta y dice: es hora de trabajar duro, de tragarse el sapo, es hora de ir por nuestros sueños. Pero en ese mismo milisegundo, el animal del sótano despierta y toma el control de los mandos. Ese animal primitivo siente el frío fuera de las cobijas como una amenaza de muerte, siente el esfuerzo de la tarea difícil como un gasto innecesario de glucosa, y activa un mecanismo que conocemos como el secuestro de la amígdala. En ese momento, el animal primitivo dentro de nosotros gana la discusión. No lo hace con lógica, lo hace con químicos. Inunda tu sistema con una señal de resistencia, una sensación de pesadez que te convence de que 5 minutos más de sueño son más importantes que tu éxito a largo plazo. Si quieres pertenecer al 1%, debes entender que la disciplina no es una cuestión de fuerza de voluntad, porque la voluntad es un recurso limitado que el CEO agota rápidamente. La disciplina blindada consiste en aprender a amaestrar al animal primitivo que vive dentro de nosotros. Brian Tracy dice que la disciplina es la victoria sobre uno mismo. En términos de neurociencia, esto significa fortalecer la conexión entre el CEO y el sótano. Cada vez que decides tragarte el sapo a pesar de la resistencia de tu animal primitivo, estás creando una nueva ruta neuronal. Estás adecuando el camino, haciendo que la próxima vez sea un poco más fácil. Pero hay un químico que es el mejor amigo de ese animal primitivo y el peor enemigo de la mentalidad del 1%, la dopamina barata. Vivimos en un mundo diseñado para alimentar al animal del sótano. Las redes sociales, la comida chatarra, el entretenimiento sin fin. Son dosis de placer inmediato que le dicen al animal que todo está bien y que no necesita esforzarse. Cuando alimentas al animal con dopamina fácil, el CEO pierde toda su autoridad. Por eso, cuando intentas sentarte a trabajar en esa tarea importante, tu cerebro se siente aburrido y ansioso. Has acostumbrado a tu biología a recibir placer a cambio de nada, y ahora el esfuerzo te parece un castigo. El método de disciplina blindada de Tracy funciona porque te obliga a invertir el orden de la recompensa. Al tragarte el sapo primero,
estás usando el placer del logro para recompensar al CEO. Esa sensación de orgullo y avance que sientes al terminar una tarea difícil es dopamina de alta calidad. Es la señal que le dice a todo tu sistema nervioso: el esfuerzo vale la pena, el progreso es seguro, y nosotros somos los que mandamos aquí. Presta atención a esto, porque es el secreto que nadie te cuenta. La mayoría de las personas esperan a tener ganas para actuar. Esperan a que el animal esté de acuerdo con el CEO. Pero eso nunca va a pasar de forma natural. La acción debe preceder a la motivación. Cuando te obligas a empezar, incluso cuando cada fibra de tu cuerpo grita por detenerse, estás enviando una señal de mando. Estás demostrando que el CEO ha tomado el control de la empresa. Sin embargo, hay un obstáculo invisible. Un mecanismo de defensa que tu cerebro activa cuando empiezas a tener éxito de verdad. Es un termostato interno que intenta regresarte a la zona de confort. Y si no sabes cómo reajustar ese termostato, darás un paso adelante y 2 pasos atrás por el resto de tu vida. Vamos a abrir ese archivo ahora mismo. Archivo 3. El termostato del éxito y la prisión de la zona de confort. Para avanzar hacia el nivel del 1%, no basta con entender cómo funciona tu cerebro primitivo. Debes comprender un mecanismo oculto que Brian Tracy llama el área de confort, pero que la ciencia denomina homeostasis. La homeostasis es la tendencia de cualquier sistema vivo a mantener sus condiciones internas estables, sin importar lo que pase afuera. Imagina que tu mente tiene un termostato financiero y de éxito personal, configurado exactamente a la temperatura de tu realidad actual. Si ese termostato está programado para ganar $2,000 al mes, y de repente empiezas a ganar 5,000, tu cerebro primitivo entrará en pánico. No lo verá como un triunfo, lo verá como una anomalía peligrosa, como una fiebre que debe ser bajada de inmediato. Es aquí donde aparece el autosabotaje, esa fuerza invisible que te hace cometer errores tontos, gastar dinero que no tienes o procrastinar en el momento más inoportuno. Tu cerebro primitivo prefiere que seas pobre pero estés a salvo en lo conocido, antes que seas rico en un territorio que no sabe controlar. Brian Tracy nos enseña que para romper este ciclo, debemos realizar un ajuste manual en nuestro termostato mental antes de ver los resultados en el mundo físico. Muchos intentan cambiar sus resultados sin cambiar su autoimagen, y eso es como intentar enfriar una habitación abriendo las ventanas mientras el aire acondicionado está a máxima potencia en modo calefacción. Gastarás mucha energía, te agotarás, y al final la temperatura siempre volverá al punto de origen. Para elevar tu termostato, debes usar la técnica de la previvencia. Esto no es una visualización mágica, es una instrucción técnica para tu cerebro primitivo. Debes alimentar a tu mente con imágenes tan detalladas de tu éxito, que tu sistema nervioso empiece a aceptarlas como una realidad presente. Cuando tu cerebro primitivo se acostumbra a la idea de la excelencia, deja de pelear contra ella. Deja de ver el esfuerzo como una amenaza y empieza a verlo como el mantenimiento necesario de tu nueva realidad. Brian Tracy insiste en que la disciplina blindada es el único camino para forzar este cambio de configuración. Cada vez que cumples con tu palabra y te tragas el sapo, estás enviando una señal de autoridad a tu termostato interno. Estás diciendo: esta es la nueva temperatura de mi vida, y no pienso bajar ni un solo grado. La mayoría de las personas viven en una zona de confort que es, en realidad, una zona de mediocridad cómoda. Tienen miedo al fracaso, pero lo que realmente los paraliza es el miedo al rechazo y el miedo a lo desconocido. El cerebro primitivo te susurra que es mejor quedarse donde estás, porque aunque no seas feliz, al menos sabes cómo sobrevivir ahí. Pero los archivos del 1% dicen algo muy diferente. El crecimiento solo ocurre cuando estás dispuesto a sentirte incómodo.
Si no te sientes un poco torpe, un poco asustado o un poco fuera de lugar, significa que no estás creciendo. Estás simplemente repitiendo el mismo año de vida por 30ª vez. Para hackear este sistema, Brian Tracy propone la regla de los minutos de oro. Consiste en dedicar los primeros 60 minutos de tu día a programar tu termostato. No revises el teléfono, no mires las noticias, no dejes que el mundo exterior dicte tu temperatura. Lee algo que eleve tu mente, escribe tus metas en presente como si ya fueran reales, y planifica tu sapo más grande para ser devorado de inmediato. Si dominas la primera hora de tu día, habrás tomado el control del panel de control de tu biología. Pero ten cuidado, porque el cerebro primitivo es persistente y usará tu pasado para intentar encadenarte. En el siguiente archivo, vamos a descubrir cómo borrar las etiquetas del pasado que están limitando tu velocidad hoy mismo. Archivo 4. La psicocibernética y el borrado de etiquetas limitantes. Para que la disciplina blindada de Brian Tracy funcione, no basta con mirar hacia el futuro, también debemos limpiar los escombros del pasado que bloquean el camino. Muchos de ustedes sienten que tienen un freno de mano puesto, que por más que se esfuerzan, algo los arrastra de vuelta al mismo lugar. Ese algo es lo que llamamos tu autoimagen, el concepto que tienes de quién eres y de lo que eres capaz de lograr. La ciencia nos dice que actuamos como una computadora biológica, y tu autoimagen es el sistema operativo. Si tu software dice, soy una persona desordenada, o no soy bueno para los negocios, no importa cuánta voluntad le pongas. Tu cerebro primitivo saboteará cualquier intento de éxito para que tu realidad coincida con tu concepto interno. Brian Tracy explica que nacemos sin miedos y sin límites, somos como un lienzo en blanco con un potencial infinito. Pero a medida que crecemos, empezamos a recibir etiquetas del mundo exterior. Nuestros padres, nuestros maestros, o incluso un fracaso en la infancia, grabaron frases en nuestra mente que aceptamos como verdades absolutas. Frases como, no eres bueno para las matemáticas, o, tú siempre dejas las cosas a medias. Estas etiquetas se convirtieron en programas automáticos que hoy dictan tu nivel de disciplina. Debes entender que tu mente no distingue entre un hecho real y una creencia profundamente aceptada. Si crees que eres perezoso, tu cerebro buscará activamente razones para procrastinar, simplemente para demostrarte que tienes razón. Es lo que llamamos el mecanismo de búsqueda de coherencia. Para el 1%, la disciplina comienza con el borrado de estas etiquetas obsoletas. Debes convertirte en el programador de tu propia mente y decidir qué archivos vas a conservar y cuáles vas a enviar a la papelera de reciclaje. Aquí es donde entra el concepto de la psicocibernética, el estudio de cómo el cerebro se dirige automáticamente hacia una meta basada en la imagen que tiene de sí mismo. Imagina que eres un misil teledirigido, tu autoimagen es la coordenada de destino. Si tus coordenadas están puestas en el fracaso, no importa lo rápido que vueles, terminarás, chocando, en el lugar equivocado. Para cambiar el destino, debes cambiar las coordenadas en el panel de control. Brian Tracy sugiere un ejercicio de alto impacto que llamamos la reedición mental. Consiste en volver a visitar tus recuerdos de fracaso, pero esta vez, visualizándolos con un final diferente. Imagina que ese momento donde sentiste vergüenza o derrota se transforma en una lección de maestría. Al hacer esto, estás engañando a tu cerebro primitivo, cambiando la carga emocional de tus recuerdos. Estás reprogramando tu pasado para que deje de ser un ancla y se convierta en un motor. Pero hay otro virus que drena la energía de tu SEO y destruye tu disciplina, el resentimiento. Guardar rencor contra alguien es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. Desde el punto de vista de la eficiencia mental,
El resentimiento es una aplicación pesada que corre en segundo plano en tu cerebro. Consume memoria, consume glucosa, y agota la energía que necesitas para tragarte el sapo cada mañana. Brian Tracy es radical en este punto. Si quieres pertenecer al 1%, debes practicar el perdón total y absoluto. No porque la otra persona lo merezca, sino porque tú no puedes permitirte el lujo de desperdiciar tu energía mental en el pasado. Perdonar es un acto de egoísmo inteligente, es liberar al prisionero y darte cuenta de que el prisionero eras tú. Cuando limpias tu mente de estas cargas, la disciplina deja de ser una lucha cuesta arriba. Se vuelve algo natural, porque ya no hay fuerzas internas tirando de ti en direcciones opuestas. Ahora, tu CEO y tu cerebro primitivo están alineados hacia un mismo objetivo. Pero aún nos falta el componente más importante de la disciplina blindada, el combustible que mantiene encendido el motor cuando el camino se pone difícil. En el siguiente archivo, vamos a descubrir la ley de la concentración y cómo blindar tu atención en un mundo diseñado para distraerte. Archivo 5. La ley de la concentración y el blindaje de tu atención. Si ya has limpiado tu pasado y has ajustado tu termostato mental, ahora debes proteger tu activo más valioso. No es tu dinero, no es tus contactos, ni siquiera es tu tiempo. Tu activo más valioso es tu atención. Brian Tracy afirma que cualquier cosa en la que te concentres de manera persistente, crece en tu realidad. Si te concentras en tus problemas se multiplicarán en tu mente hasta asfixiarte. Si te concentras en tus metas y en las soluciones, las oportunidades empezarán a brotar donde antes solo veías muros. Sin embargo, vivimos en la era de la distracción masiva, un mundo diseñado quirúrgicamente para robarte el control de tu mente. Cada notificación, cada correo electrónico, y cada interrupción trivial, es un ataque directo a tu capacidad de generar riqueza. La ciencia nos dice que cada vez que te distraes de una tarea importante, a tu cerebro primitivo le toma un promedio de 23 minutos recuperar el estado de flujo total. Eso significa que si revisas tu teléfono solo 3 veces durante una hora de trabajo, técnicamente no has trabajado en absoluto. Has estado en un estado de limbo mental, agotando la glucosa de tu CEO sin producir ningún resultado de valor. El 1% entiende que la multitarea es una mentira peligrosa. Tu cerebro no puede hacer dos cosas que requieran esfuerzo cognitivo al mismo tiempo, solo puede saltar rápidamente de una a otra. Este salto constante genera lo que llamamos residuo de atención. Una parte de tu mente se queda atrapada en la tarea anterior, mientras intentas forzar a la otra parte a enfocarse en la nueva. El resultado es una disminución de tu coeficiente intelectual de hasta 10 puntos, lo que te vuelve temporalmente menos inteligente que si estuvieras bajo los efectos del cansancio extremo. Para aplicar la disciplina blindada, Brian Tracy propone el concepto de la tarea única. Consiste en seleccionar tu sapo más grande y decidir, con una determinación de hierro, que no harás nada más hasta que ese sapo haya desaparecido por completo. Debes convertirte en una isla de concentración en medio de un océano de caos. Esto requiere que realices lo que llamamos ingeniería ambiental. No confíes en tu fuerza de voluntad, porque tu cerebro primitivo siempre buscará la distracción más fácil. Si el teléfono está sobre el escritorio, el animal primitivo ganará la batalla tarde o temprano. Debes eliminar la tentación de raíz. Apaga las notificaciones, pon el mundo en silencio, y crea un santuario de productividad donde nada pueda penetrar. Brian Tracy dice que trabajar al 90% es igual a no trabajar. Solo cuando llegas al 100% de concentración es cuando ocurre la magia. Es cuando entras en el estado de flujo, ese momento donde el tiempo parece desaparecer y tu rendimiento se multiplica por 5. En ese estado, el CEO y el cerebro primitivo trabajan en armonía.
Tu mente se vuelve un láser capaz de cortar el acero de cualquier problema. Pero hay una ley aún más profunda que Tracy menciona, la ley de la sustitución. Tu mente consciente solo puede sostener un pensamiento a la vez, ya sea positivo o negativo. No puedes estar concentrado en el miedo y en la acción al mismo tiempo. Por lo tanto, la disciplina consiste en sustituir activamente los pensamientos de duda por pensamientos de ejecución. Cada vez que el miedo intente entrar, oblígate a volver a la tarea física que tienes enfrente. No pienses en la montaña, piensa en el siguiente paso. Al concentrarte exclusivamente en la acción inmediata, le quitas el oxígeno a la ansiedad. La disciplina blindada no es más que el hábito de mantener tu mente enfocada en lo que quieres, y alejada de lo que no quieres. Parece una obviedad, pero el 1% es el único que lo practica con una rigurosidad religiosa. Recuerda, tu atención es la moneda con la que compras tu destino. Deja de gastarla en cosas baratas que no te devuelven nada. Invierte tu atención solo en aquello que construye la vida que deseas. Pero cuidado, porque existe una trampa final en el camino hacia la maestría. Un fenómeno que ocurre justo antes de llegar a la cima de una gran meta, y que hace que el 90% de las personas se rindan a solo unos metros de la meta. Vamos a descubrir cómo evitar este colapso final en el siguiente archivo. Archivo 6. El fenómeno del último paso y la persistencia blindada. Has llegado a un punto donde la mayoría de las personas ya han abandonado el camino. La mayoría escucha los primeros 10 minutos, se emociona por un momento, y luego regresa a la comodidad de su antigua vida. Pero tú sigues aquí, y eso es una señal de que tu SEO está empezando a ganar la batalla definitiva sobre tu cerebro primitivo. Sin embargo, debo advertirte sobre el peligro más grande que enfrentarás en tu ascenso al 1%. Existe un fenómeno psicológico que Brian Tracy describe como la resistencia de la línea de meta. Es un mecanismo de defensa biológico que se activa justo cuando estás a punto de lograr un gran avance, justo cuando ese proyecto está por terminar o ese hábito está por consolidarse. Cuando estás a solo unos metros de la cima, tu cerebro primitivo detecta que el cambio es inminente y permanente. Siente que la vieja versión de ti mismo está a punto de morir para dar paso al nuevo tú. Y como su función es la supervivencia, luchará con una ferocidad que no había sentido antes. En este punto, el cansancio se vuelve insoportable, las dudas se vuelven ensordecedoras, y aparecen 1000 excusas lógicas para detenerse. Es lo que llamamos el sabotaje del éxito. Brian Tracy afirma que la persistencia es la medida de la fe que tienes en ti mismo. Cada vez que persistes cuando todo en tu interior te pide que te rindas, estás fortaleciendo tu autodisciplina de una manera exponencial. La persistencia es para el carácter lo que el carbono es para el acero. Es el ingrediente que transforma una intención blanda en una voluntad inquebrantable. Desde la neurociencia, esto se explica a través de la fatiga de la corteza prefrontal. Tu SEO ha estado tomando decisiones difíciles, ha estado controlando al cerebro primitivo durante todo el proceso. Llega un momento en que tus niveles de glucosa mental bajan y la resistencia parece invencible. Es aquí donde el 1% usa la técnica del segundo aire mental. En lugar de mirar lo que te falta por recorrer, Brian Tracy te pide que mires cuánto has avanzado. Debes usar el combustible del progreso pasado para alimentar el motor del presente. La disciplina blindada no se trata de no sentir cansancio, se trata de actuar a pesar de él. Tracy menciona la ley de las probabilidades, que dice que cuanto más tiempo persistas en una tarea, más cerca estarás de un golpe de suerte que lo cambie todo. Pero no es suerte, es el resultado de haber mantenido tu radar mental encendido más tiempo que los demás. Cuando todos los demás se han retirado, tú eres el único que queda en el campo de juego para recoger el premio.
Para blindar tu persistencia, debes aprender a amar el proceso y no solo el resultado. Si solo buscas la meta, tu cerebro primitivo se frustrará cuando el camino se alargue. Pero si aprendes a encontrar placer en el hecho de ser una persona disciplinada, habrás ganado el juego para siempre. Debes decirte a ti mismo: soy el tipo de persona que termina lo que empieza, soy el tipo de persona que no se rinde ante la primera dificultad. Esta nueva etiqueta de identidad es el escudo más poderoso contra el desánimo. Recuerda que cada gran éxito en la historia fue, en algún momento, un fracaso inminente que se negó a detenerse. Brian Tracy nos recuerda que el fracaso no existe, solo existen los resultados y las lecciones. Si algo no sale como esperabas, es simplemente tu radar mental dándote coordenadas más precisas para el siguiente intento. Pero hay una clave final para que todo este sistema no se desmorone con el tiempo. Necesitas una estructura que mantenga este nivel de energía todos los días del año, sin importar las circunstancias externas. En el último archivo, vamos a diseñar tu plan de acción maestro para los próximos 12 meses. Vamos a convertir estas enseñanzas en una rutina blindada que te garantice un lugar en el 1%. Archivo 7. El plan de acción maestro y el nacimiento de tu nueva identidad. Hemos llegado al corazón del archivo 1%, el lugar donde la teoría se convierte en acero y los sueños se transforman en planos arquitectónicos. Brian Tracy dice que el 10% del tiempo que pasas planificando con claridad, te ahorrará el 90% del esfuerzo en la ejecución. La mayoría de las personas fallan no por falta de talento, sino por falta de nitidez. Un cerebro confundido siempre elige la opción más fácil, y la opción más fácil suele ser la mediocridad. Por eso, vamos a diseñar tu sistema operativo de disciplina blindada en 7 pasos definitivos que tu CEO debe grabar hoy mismo. Paso número 1. Decide exactamente qué es lo que quieres en cada área de tu vida. Sé específico hasta que duela. No digas: quiero tener éxito. Di: quiero ganar $10,000 netos al mes para diciembre de este año. Tu cerebro primitivo no entiende de generalidades, él solo responde a objetivos binarios. Al ser específico, le estás dando a tu radar mental una frecuencia exacta que sintonizar. Paso número 2. Escríbelo a mano en papel. Ya lo hemos mencionado, pero debo insistir en la neurociencia detrás de esto. Escribir a mano activa el sistema de activación reticular de una forma que un teclado nunca podrá hacer. Estás sacando una idea del mundo gaseoso de la imaginación y la estás materializando en el mundo físico. Paso número 3. Establece una fecha límite. Un sueño sin fecha es solo una fantasía que el cerebro primitivo ignorará. La fecha límite crea una presión positiva en tu corteza prefrontal, una urgencia que obliga al sistema a buscar soluciones. Si tu meta es muy grande, divídela en metas más pequeñas con sus propias fechas. Engaña a tu cerebro primitivo haciéndole creer que el desafío es manejable. Paso número 4. Haz una lista de todo lo que crees que tendrás que hacer para lograr tu meta. Brian Tracy sugiere que sigas añadiendo puntos a esta lista hasta que esté completa. Esta lista es el mapa de guerra de tu CEO. Cuando el camino se ponga difícil, tu mente no tendrá que gastar energía decidiendo qué hacer, solo tendrá que seguir el mapa. Paso número 5. Organiza la lista por prioridad y secuencia. Aplica la regla del 80-20. El 20% de tus actividades generará el 80% de tus resultados. Identifica ese 20% y prepárate para convertirlo en tu sapo diario. Paso número 6. Pasa a la acción de inmediato. No esperes a lunes, no esperes a que el clima sea perfecto, no esperes a que tu cerebro primitivo esté de acuerdo.
La disciplina se demuestra en el movimiento, no en la contemplación. Paso número 7. Y este es el más importante de todos. Decídete a hacer algo todos los días que te acerque a tu meta principal. Mantén el impulso. Es mucho más fácil mantener una locomotora en movimiento que arrancar una que está detenida. La disciplina blindada consiste en nunca dejar que el fuego se apague por completo. Ahora, presta atención porque estamos entrando en el cierre de este archivo. Nada de lo que has escuchado hoy servirá si no realizas el cambio de identidad final. Ser parte del 1% no es algo que haces, es algo que eres. A partir de este momento, deja de decir que estás intentando ser disciplinado. A partir de hoy, di con convicción: soy una persona de una disciplina inquebrantable. Cuando tu identidad cambia, tu comportamiento la sigue automáticamente. Tu cerebro primitivo dejará de luchar contra la disciplina, porque ahora la disciplina es parte de su propia supervivencia. Ya no eres un espectador en la vida de otros, eres el arquitecto de tu propia realidad. Has recibido las llaves de la biblioteca secreta del éxito. La pregunta es: ¿tendrás la convicción de usarlas cada mañana cuando el mundo intente arrastrarte de vuelta a la masa? Recuerda las palabras de Brian Tracy: tu vida solo mejora cuando tú mejoras. Y tú, acabas de dar el paso más importante hacia esa mejora definitiva. Si has llegado hasta este punto, eres de los pocos que entienden que su mente es su activo más valioso. Demuéstralo ahora mismo. Escribe en los comentarios: mente de acero. Al hacerlo, estás enviando una señal pública de compromiso a tu propio sistema nervioso. Estás sellando este archivo 1% en tu conciencia. Suscríbete a este canal, si tu objetivo es dominar tu biología, tu mentalidad y tus acciones, para así alcanzar la excelencia que te corresponde por derecho. Sé parte del 1%, este es solo el comienzo de tu nueva vida. Y recuerda, mientras la mayoría espera que el destino los encuentre, nosotros salimos a diseñarlo. Mantente despierto. Mantente en el camino del 1%. Nos vemos en el próximo archivo, donde seguiremos decodificando la grandeza humana.